para hacer esta conmemoración en este noviembre del 2011. Una conmemoración que posiblemente se esté haciendo muy poco en México en este momento, lo cual pues es un signo de los tiempos que corren. Estamos aquí para conmemorar los 100 años de que se promulgó el Plan de Ayala, ese documento que finalmente fue la bandera de lucha de la corriente zapatista en la Revolución Mexicana. Y para esta conmemoración, para esta jornada, hemos invitado al maestro Severo Iglesias a hacer una reflexión a 100 años del Plan de Ayala y hablar de lo que significa la corriente zapatista y lo que significa la lucha campesina en el momento actual. Con esta charla, que agradecemos al maestro Severo, damos inicio a esta jornada de conmemoración. El día de mañana, de antemano les invitamos, vamos a presentar la obra 1910 Revolución, y el domingo cerramos esta pequeña jornada conmemorativa con la presentación de El Compadre Mendoza, un clásico del cine mexicano que trata precisamente el tema del zapatismo, de Fernando de Fuentes. Les invitamos cordialmente también a que nos acompañen. Queremos agradecer pues al maestro Severo que nos haga el honor de acompañarnos para esta jornada, así que bienvenidos, y pues no requiere mayor presentación el ponente de esta tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bienvenido y bienvenidos todos. Gracias a todos ustedes por su presencia, gracias anticipadas. Muchas gracias a Joaquín y a todo el grupo de La Mueca por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. El análisis del Plan de Ayala es un problema que tiene muchas aristas, porque en la vida de México parece que se tiende a darle una vigencia y una continuidad casi inextinguible a las cosas. Sucede un acontecimiento que tiene verdaderamente carácter histórico y tiende a convertirse luego en una especie de ritual interminable, donde se corre el riesgo de que el significado original de las cosas se pierda. Así ha sucedido, por ejemplo, con el movimiento del 68, que se conmemora todos los 2 de octubre, y en la mayor parte de los casos la gente ya no sabe qué se conmemora ni de qué se trata. El caso del Plan de Ayala no es la excepción. El hecho de que haya aparecido en 1994 el movimiento de los zapatistas con Marcos en Chiapas indica efectivamente que hay un componente de mitificación en estas cuestiones. Y me permito decir que la mitificación no es el mejor camino ni para comprender la realidad de nuestros países, ni tampoco para cambiarlos. Si no somos capaces de tener una dosis de objetividad clara sobre las cosas, es muy probable que tarde o temprano nos enredemos entre nuestras propias fantasías. Entremos en materia entonces en este aspecto. ¿Cuál es el contenido que tiene el Plan de Ayala desde el punto de vista histórico? Bueno, es el reclamo de la restitución de las tierras que habían venido perteneciendo a los pueblos indígenas, comunidades, colonos y toda la serie de grupos que fuera del ámbito urbano vivían en México durante el siglo XIX y particularmente durante el Porfiriato. Debemos de recordar que el problema de la tierra constituía desde el nacimiento de la colonia española un mosaico muy complejo de relaciones que a veces se ha querido simplificar, lo digo, y que para evadir un calificativo correcto sobre esto se trataba de la imposición del régimen feudal con el tono especial que le dio España al feudalismo y con las formas de distribución y de posesión de la tierra que tenían los grupos indígenas en nuestro país. De manera que, por ejemplo, para el siglo XIX, después de la independencia, en México había tierras que se conocían como las del fundo legal,
Todavía la figura del fundo legal figura en el Código Agrario contemporáneo y que se refiere a la tierra que se utiliza para el asentamiento de la población, lo que nosotros llamamos ahora mancha urbana, más allá de la cual está lo rural. Ese es el fundo legal. El otro tipo de tierra era el ejido. La palabra lo dice todo. Ejido viene del latín exitus, que quiere decir salida. Eran las tierras que estaban a la salida de las poblaciones, en las inmediaciones de las poblaciones, pertenecían a los grupos originales. Las tierras de repartimiento eran un conjunto de tierras que no pertenecían a nadie, ni siquiera la corona se preocupaba por ellos, pero que sin embargo permitía que el usufructo fuera aprovechado por los grupos indígenas mexicanos. Los propios eran otra manera de distribución de la tierra a través de la cual se obtenían recursos para las pequeñas obras públicas que se hacían en algunas comunidades. De manera que este asunto de la posesión de la tierra más que de la propiedad no solo obedecía a un orden, del sistema feudal español específicamente hablando, sino también a una manera como la corona se las ingeniaba para tener divididos a los grupos mexicanos. Por un lado colonos, por otro lado comuneros, por otro lado ejidatarios y así sucesivamente. Y el hecho es que el pueblo mexicano transitaba en medio de la división sin poder encontrar el punto de unidad que México logra hasta el movimiento de independencia con Hidalgo en 1810. Después de la independencia, y particularmente en la época de la Reforma, sobre todo en el periodo de la Reforma moderada de la que es presidente Comonfort, se inicia el verdadero despojo de todos ellos. La corona española había considerado que era necesario que los grupos indígenas tuvieran esas tierras porque de otro modo iba a propiciar las rebeliones. Esas tierras simplemente le servían a los indígenas para obtener los medios de subsistencia y nada más. Había sido suficientemente astuta para intuir que detrás del despojo absoluto podía sobrevenir otro tipo de problemas. Pero en la época de la Reforma, particularmente con la ley de desamortización, que es de junio de 1856, se establece que ninguna corporación civil o eclesiástica tiene capacidad jurídica para tener bienes y que entonces las tierras y todos los inmuebles serán adjudicados al 6% y convertidos en propiedades por aquellos que los tengan en posesión. Claro, los que tenían en posesión todos estos bienes para este momento eran fundamentalmente la Iglesia Católica y los grandes terratenientes, de manera que paradójicamente la ley de desamortización de bienes de los liberales, que pretendía movilizar la riqueza para tratar de modernizar a México desde el punto de vista económico, se convirtió en una manera de despojar a los indígenas de las tierras que habían venido usufructuando o poseyendo desde tiempos inmemoriales. Apareció en aquellos días, decía en alguna ocasión el nigromante Ramírez, decía, había aparecido una nueva plaga en la vida de México, la plaga de los denunciantes. Cualquiera podía denunciar un terreno que estaba ahí diciendo que no tenía dueño, porque obviamente para que un terreno tenga dueño hay que exhibir el título de propiedad, pero resulta que los indígenas nunca habían tenido título porque no vivían en un régimen de propiedad como el que se había caracterizado a Europa desde el siglo XVII. Y entonces finalmente se fue despojando. Aún en el Congreso de 1857, decía Vallarta, aquí a las puertas del Congreso hay un grupo de indígenas que está protestando, que les han quitado las tierras, exigiéndoles que pongan a la vista unos papeles de los cuales ellos no entienden absolutamente nada, porque los papeles obviamente para un indígena no tenían, y quizá en este momento tampoco lo tengan, un significado especial. De modo tal que para 1890, solamente el 15% de la tierra de México, en su totalidad, es tierra que tiene la característica de ser comunal en cualquiera de las formas que enunciamos al principio de nuestra intervención. Para 1910,
el año del estallido de la Revolución, 840 individuos son dueños del 80% de toda la tierra del territorio mexicano. El pueblo mexicano había sido absolutamente despojado de esto, y obviamente ahí estaba una de las lacras principales que todo el mundo intuía que podía ser el inicio de transformaciones radicales en la vida de México. Hay listas completas de las haciendas que existían en aquellos tiempos. En el caso de Durango, por ejemplo, había 143 haciendas con arriba de 4,5 millones de hectáreas. Y así sucesivamente. Todo el mundo conoce el caso del personaje de Chihuahua, el famoso señor Terrazas. Y se preguntaba a la gente si Terrazas era de Chihuahua, en el sentido de si había nacido ahí, porque además era un hombre políticamente poderoso. Y se decían, no, las cosas no son así, son al revés. Chihuahua es de Terrazas. Es decir, eran dueños incluso de unidades tan grandes como el estado de Chihuahua, en el cual pueden caber varios de los países europeos en cuanto a la extensión se refiere. De manera que entonces, desatada la revolución por Francisco y Madero, como lo hemos dicho metafóricamente, se había abierto la puerta de la historia. Todo el mundo estaba pendiente de reclamar lo que consideraba que era justo. A Madero le cabe el mérito de haber abierto la puerta de la historia. Los que entraron fueron otros. Nadie suponía, ni Porfirio Díaz, que había dicho que México estaba ya maduro para la democracia, ni Madero suponían lo que iba a venir después. Para 1911, prácticamente inmediatamente tomado la presidencia por Madero, se desata la campaña antimaderista en muchísimos frentes. Uno de ellos, los famosos hermanos Vázquez Gómez, que después de haber trabajado con Madero, aspiraban personalmente a que se les repartiera un pedazo de poder. Otros, los anarquistas famosos de los Flores Magón, que se lanzaron con todo, como se dice vulgarmente, contra Madero, acusándolo de traidor, llamándolo incluso perro, como lo hicieron en varios de los escritos, y una serie de diatribas y de insultos que no tenían mayor contenido, pero que contribuían a tratar de desacreditar un régimen que acababa de derribar a una dictadura de 30 años como la de Porfirio Díaz, y que apenas estaba abriendo los ojos para ver a dónde seguir. El caso de Reyes, el famoso reyismo, detrás del cual se encontraba, según decía el mismo Madero, un militarismo peor que el militarismo de Porfirio Díaz. El caso de Orozco, que había sido dirigente de una parte del ejército de Madero, y Zapata también. Todos ellos son antimaderistas. Es decir, el principio de la democracia que se acababa de conquistar con la revolución de 1910, inmediatamente estaba recibiendo el ataque de las principales fuerzas políticas del país, y esto nos explica en muchos aspectos el destino que tuvo la democracia prácticamente en México a lo largo de todo el siglo XX. Parecía que a nadie le había interesado que la democracia se hubiera conquistado. Parecía que solo se trataba de ver cómo se abría una mesa para que todos los convidados pudieran tomar parte en ella. Zapata, pues, entonces propone su famoso Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Reconoce Zapata que el Plan de San Luis que había emitido Francisco y Madero, donde convoca a la revolución, es la línea correcta de México, pero desconoce a Madero porque dice que Madero no ha sabido cumplir con las promesas que le había hecho al pueblo. Y entonces dice, me permito textualmente leer los dos trozos más importantes de este documento histórico. Dice Zapata, como parte adicional en el punto 5 del Plan de Ayala, dice, como parte adicional del plan, los terrenos, montes y aguas que han usurpado los científicos o caciques